Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de los grupos revolucionarios y sus líderes, en donde analizaremos las diversas facciones que surgieron durante la Revolución Mexicana. Recuerden que el aprendizaje esperado es explicar el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Y antes de que lleguemos a la Constitución, pues es necesario ir analizando el proceso de la Revolución Mexicana. En el video anterior analizamos la fase del inicio de 1910 a 1913. Y aquí estaremos abordando cuáles fueron los principales hechos de la Revolución Mexicana, del proceso de la Revolución Mexicana, a partir de 1913 en adelante. Pues bien, comencemos. Tras la muerte de Francisco I. Madero en 1913, ¿sí? Que es, digamos, el momento en que termina la fase de inicio de la Revolución Mexicana, que es prácticamente con el ascenso al poder de Francisco I. Madero, la expulsión de Porfirio Díaz de México, y finalmente como Madero pues intenta pacificar el movimiento armado, pero ya no lo logra, y al final es traicionado por Victoriano Huerta, así como una conspiración en su contra que se dio durante 10 días, la famosa decena trágica, y a partir de ahí Victoriano Huerta pues se convierte en el presidente de la República después de la muerte y después del asesinato de Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. ¿Ok? Entonces, en 1913, en el país surgieron varias facciones revolucionarias que de cierta manera se unieron o tenían como mismo objetivo el de quitar a Victoriano Huerta de la presidencia y a su vez seguir luchando por sus propias demandas. ¿Ok? En este video, como les comento, vamos a analizar cuáles son esas principales facciones revolucionarias. Recuerden que dependiendo de la región de México que estudiemos, vamos a tener diversas facciones propias, facciones locales de la Revolución Mexicana. Recuerden que la Revolución Mexicana es un proceso social complejo que no solamente se debe de encasillar, en este caso, como lo vamos a realizar, pues solamente en 3 facciones. Por supuesto que hubieron muchas más, y eso corresponde pues a cada estudiante analizar cómo influyó la Revolución Mexicana en la comunidad donde vives, ¿ok? El asunto está en que finalmente sí hay, hablando generalmente de la Revolución Mexicana, algunas facciones que van a determinar o determinaron lo que es el curso del movimiento armado, ¿ok? Entonces, en esta sesión abordaremos a grandes rasgos las características de las principales facciones revolucionarias y sus principales líderes, los cuales fueron, por un lado, los carrancistas, los villistas y los zapatistas, ¿sí? Que son los más destacados de todas las facciones que hubieron en la Revolución Mexicana. Estos son los más destacados: carrancistas, villistas y zapatistas. Muy bien. ¿Quiénes fueron los villistas? Los villistas se refieren a quienes pertenecieron a la llamada División del Norte. Fue el ejército liderado por Francisco Villa, que, como ustedes bien han sabido, su verdadero nombre era Doroteo Arango, ¿sí? Pero igual Doroteo Arango o Francisco Villa, pues fue el líder de la División del Norte, el principal general de la División del Norte, y todos los que pertenecían a esta División del Norte eran denominados como los villistas. También tenían otro nombre como los dorados, los dorados de Villa. Ellos lucharon sobre todo en la zona norte de México, es decir que los villistas se concentraron sobre todo en el norte, particularmente en Chihuahua, en Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. También hicieron incursiones en el centro de México, como veremos más adelante. Sus principales demandas tenían que ver con la repartición de tierras a los campesinos, así como la búsqueda de derechos laborales para el sector obrero. Sí, generalmente los villistas también eran de corte agrarista, es decir, también buscaban
la repartición de tierra a los campesinos. Recuerden que en el norte de México existieron grandes extensiones de tierra que estaban bajo el control de una sola persona. Estas enormes extensiones de tierra reciben el nombre de latifundios, ¿ok? Y obviamente las personas que eran dueños de estos latifundios eran denominados latifundistas o terratenientes, ¿verdad? Y lo que buscaban entonces los campesinos en aquella época, pues era que esa tierra no solamente quedaran en unas cuantas manos, sino que se repartieran entre los campesinos que vivían en las zonas del norte de la República, ¿ok? Ese era más que nada lo que buscaban los villistas, el reparto agrario. Por lo tanto, también los villistas son agraristas, ¿ok? También dentro de los villistas también se encontraban algunos intelectuales, algunos militares que habían desertado del ejército para entrar con los villistas y también algunos del sector obrero, aunque en sí el sector obrero en general en México se organizaron en las ciudades, ¿ok? Muy bien, pero también no por ello, no dejaron de pertenecer algunos del sector obrero en las diversas facciones que lucharon en la Revolución Mexicana. En un principio los villistas se adhirieron al Plan de San Luis de Francisco I. Madero, ¿sale? Recuerden que el Plan de San Luis lo que buscaba era desconocer a Porfirio Díaz como presidente, ¿sí? Desconocer o hacer nulas las elecciones de 1910, porque pues se supone que Porfirio Díaz cometió fraude, o es lo que se comentaba en aquella época, en 1910. También se proclamaba que debían levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Entonces, en un principio, Francisco Villa fue maderista, por así decirlo, o sea, apoyaba a Madero. De hecho, era uno de los, ¿cómo decirlo? Francisco Villa y a su vez pues los villistas eran muy adeptos a las ideas de Madero y pues digamos una escena desgarradora de Francisco Villa pues es precisamente cuando entierran a Madero, pues una de Francisco Villa pues aparece llorando, ¿no? O se aparece derramando lágrimas por Madero, ¿no? Un aprecio que le tenía Villa a Francisco Ignacio Madero. Villa entonces, después de que se da el ascenso al poder de Victoriano Huerta, acuérdense, el usurpador, el que traiciona a Francisco y Madero y finalmente se impone como presidente en 1913, entonces Villa lo que va a hacer es unirse a los carrancistas. Ahorita vamos a ver quiénes son los carrancistas, no se preocupen. Villa se une entonces a los carrancistas con el fin de quitar del poder a Victoriano Huerta, ¿sí? Los villistas tuvieron importantes victorias entonces apoyando a los carrancistas, como la toma de Ciudad Juárez, lo que es la toma de Ciudad de Chihuahua, de Torreón, de Saltillo y Zacatecas. Es decir, tomaron varias plazas del norte. Controlaron varias zonas del norte, los villistas. El éxito de estas victorias militares de los villistas se debieron sobre todo a las brillantes estrategias orquestadas por el mismo Francisco Villa, al cual muchos sobrevivientes de la Revolución Mexicana y que fueron consignados en la historia oral, pues señalaban que Francisco Villa pues era una persona con una excelente mentalidad para generar estrategias militares. Y a su vez también estas estrategias militares fueron también desarrolladas a su vez por el general Felipe Ángeles, el cual también formó parte de la División del Norte. ¿Okay? Entonces, esta es la principal facción de México, de la Revolución Mexicana, que se dio en el norte, ¿ok? Los que fueron liderados por Francisco Villa, cuyo nombre verdadero era Doroteo Arango, y aquí tenemos al general Felipe Ángeles. Ambos formaron parte de la División del Norte, ¿ok? Entonces, los villistas se concentraron sobre todo en el norte de México. Y sobre todo más las acciones desarrolladas por la División del Norte fue sobre todo en Chihuahua, ¿okay? Los zapatistas.
Los zapatistas de la Revolución Mexicana eran los conformados por mayoría campesina, ¿sí? Los zapatistas se concentraron sobre todo en el sur de México y particularmente en los estados de Morelos, de Puebla, Estado de México, de Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Toda la región prácticamente sur-sureste de México tuvo influencia de los zapatistas. Vuelvo a insistir, hay otras regiones de México que tuvieron sus propios caudillos, a veces coincidieron con los zapatistas, a veces no, ¿ok? Sin embargo, digamos que la idea principal en muchas de las luchas revolucionarias y en muchas de las facciones revolucionarias era precisamente las ideas agraristas, recuérdense, eso sí, la de buscar la repartición de las tierras a los campesinos. Los zapatistas, como el nombre lo dice, fueron liderados por Emiliano Zapata, ¿sí? Y conformaron los zapatistas el llamado Ejército Libertador del Sur, era el nombre que recibieron, vamos a decirlo así formalmente, Ejército Libertador del Sur. De hecho, este nombre lo adquieren al firmar el Plan de Ayala, como lo vamos a ver en un momento, ¿sale? Igual como los villistas, en un principio los zapatistas apoyaban la causa maderista, también se adhirieron al Plan de San Luis, pero ya con igual con lo mismo que realiza Francisco I. Madero, de no atender las demandas agraristas, entonces también se levantan en contra de Madero, ¿sí? Y lo realizan a través del Plan de Ayala, es decir, que los zapatistas escribieron el Plan de Ayala. ¿Cuántos planes llevamos hasta el momento? Pues llevamos 2. Plan de San Luis, elaborado por los maderistas, o sea, por Francisco I. Madero, para alzarse en armas contra el régimen porfirista, ¿ok? Pero como Madero no cumple con las exigencias de la clase campesina, es decir, no toma en cuenta las ideas agraristas, es por eso que luego los agraristas se levantan en contra de Madero, ¿sale? Y uno de esos grupos agraristas van a ser los zapatistas, ¿de acuerdo? Ellos se concentraron sobre todo en el sur de México, ¿sí? Particularmente su centro de operaciones fue el estado de Morelos, ¿ok? De donde era originario Emiliano Zapata. Entonces, se empiezan a levantar en armas contra Madero, y lo realizan a través del Plan de Ayala, que se firma en 1911, en noviembre de 1911. También en 1912 otro de los que se levantan en contra de Madero es Pascual Orozco, en el norte de México, ¿sale? Pues bien, el Plan de Ayala tenía varias ideas. La principal era que desconocía a Madero como presidente, por lo mismo de que no había tomado en cuenta la demanda de los agraristas, y también tenía varios artículos, pero el principal es el artículo 6º, que lo vamos a leer tal cual se encuentra en el documento, ¿sí? Señalaba que, como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se crean con derecho a ellos lo deducirán ante tribunales especiales que establezcan al triunfo de la revolución. En otras palabras, lo que se buscaba con el Plan de Ayala era que tanto terrenos, montes y aguas, es decir, lo que es lo necesario para generar una comunidad, ¿sí? Casi podemos ver aquí un poquito de esta cuestión del altépetl, ¿verdad? Agua, cerro, esta idea de comunidad, esta palabra de comunidad de origen náhuatl, casi se ve presente aquí. El asunto está que los zapatistas lo que buscaban era que las tierras, montes y aguas se regresaran nuevamente a quienes eran sus propietarios originales, es decir, los campesinos. Entonces,
nuevamente seguían con estas ideas los zapatistas, pues de que regresaran las tierras a los dueños originales, es decir, el reparto agrario. Era algo que buscaban, que siempre estuvieron, por lo que estuvieron luchando, y en algún momento, pues sí se generaron, ya al término de la revolución, este reparto agrario, como veremos más adelante, ¿sí? Entonces aquí tenemos al líder de los zapatistas, obviamente es Emiliano Zapata, quien escribe el Plan de Ayala. Este es el Plan de Ayala, pero ya de forma impresa. El Plan de Ayala se realiza con puño y letra de Emiliano Zapata y de otros miembros zapatistas. Se firma en noviembre de 1911 y aquí tenemos la firma del general Emiliano Zapata, ¿ok? Entonces, esa es precisamente la idea del Plan de Ayala de los zapatistas, ¿sí? Regresarle las tierras a los campesinos y desconocer a Madero como presidente por no cumplir estas ideas agraristas, ¿ok? Bien, nos vamos entonces a la siguiente facción, que serían los carrancistas, pero antes veamos una fotografía de cómo eran el Ejército Libertador del Sur, que como les digo combatió sobre todo en la zona sur de México, ¿ah? Muy bien. Carrancistas. Sí, hasta aquí llevamos 2 facciones. Esta sería la tercera. Los carrancistas. Fue la facción revolucionaria que se levantó en armas contra el gobierno de Victoriano Huerta. Sí, es decir, que los carrancistas surgen a la muerte de Madero en 1913. ¿Sí? Y estuvieron al mando de Venustiano Carranza, quien para esta época fue gobernador de Coahuila. Sí, él era gobernador de Coahuila. Y comienza pues entonces a generar este ejército, llamado el Ejército Constitucionalista, desde Chihuahua. Y lo realiza con la elaboración de un plan, que va a ser el Plan de Guadalupe. Ahorita lo vamos a analizar. Bien, entonces como les digo, llega el año de 1913, sucede la decena trágica, ya saben en qué termina, con el asesinato de Madero. Y entonces Victoriano Huerta se convierte en presidente y Victoriano Huerta entonces lo quieren quitar del poder, tanto los villistas y zapatistas, y también va a surgir otra facción que prácticamente lo que va a buscar es ese objetivo, que es de quitarlos en el poder, que van a ser los carrancistas, ¿ok? Originalmente los carrancistas fueron denominados como el Ejército Constitucionalista. Y no porque de cierta manera tuvieran el plan de crear una constitución, que después sí lo van a hacer, sino más bien lo que buscaban era mantener o hacer válidos los preceptos de la Constitución del 57. Esa era, digamos, la idea fundamental que buscaban los constitucionalistas, ¿ok? El plan con el que surge el Ejército Constitucionalista va a ser el Plan de Guadalupe, porque fue una hacienda donde se elaboró este documento, una hacienda de Venustiano Carranza, que está en Guadalupe, ¿sí? Entonces, bueno, Plan de Guadalupe lo que buscaba era establecer el desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente, ¿sí? Y se nombraba a Carranza como el jefe del Ejército Constitucionalista. De ahí el nombre de que este ejército constitucionalista se llamaran los carrancistas o les dijeran los carrancistas, ¿ok? El objetivo de este grupo era el de tomar la Ciudad de México, ¿sí? O sea, ellos tenían la idea de llegar a la Ciudad de México, quitar a Huerta de la presidencia e imponer, convocar a nuevas elecciones y poner a otro nuevo presidente, ¿sí? Y sobre todo hacer válidos los principios de la Constitución de 1857, en donde se buscaba reunir y resolver las principales demandas revolucionarias. Eso era lo que buscaba el ejército carrancista, que posteriormente pues dio pie a la creación de una nueva Constitución, ¿sí? Entonces, pues sí les quedó bien el nombre de ejército constitucionalista, pues al final de cuentas, ¿ah? Bien, dentro de las filas de los carrancistas se encontraron en un principio los villistas, como lo vimos hace un momento, ¿sí? Luego los villistas se separarían de los carrancistas después de lo que vamos a estudiar en un momento más adelante, ¿sale? Después de que se da la convención de Aguascalientes va a haber una separación entre villistas y carrancistas, pero en un momento veremos las causas, ¿ok?
Entonces, en un principio los carrancistas tenían como aliados a los villistas e incluso también de cierta manera los zapatistas simpatizaban con estas ideas debido a que pues todos querían de cierta manera quitar a este usurpador del poder, es decir, a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, por su parte, tuvo el apoyo en un principio de el gobierno estadounidense, pero posteriormente el gobierno estadounidense realizaría durante la gestión de Victoriano Huerta una serie de incursiones en Veracruz, ¿sí? Llegó a invadir Veracruz. Llegaron a invadir a Veracruz los estadounidenses, ¿sí? Para cuidar de cierta manera pues los intereses de los ciudadanos estadounidenses que se encontraban aquí en México dentro de la Revolución Mexicana, ¿ok? El asunto está que finalmente Victoriano Huerta, después de ser despreciado por la gente, por la sociedad en general y sobre todo por las diversas facciones revolucionarias, pues fue al año siguiente, en 1914, o sea, después de haberse puesto como presidente, en 1914, pues decide entonces separarse de lo que es de la presidencia y se exilia, es decir, también se escapa y se va de México, ¿ok? Y finalmente, pues va a quedar, digamos, ese hueco político que no lo va a cubrir nadie hasta que se genere lo que se denomina la Convención de Aguascalientes, que es lo que vamos a ver más adelantito, ¿sale? Entonces, lo que quiero explicar aquí es que finalmente los carrancistas estuvieron aliados de cierta manera con las otras facciones revolucionarias al momento de querer expulsar o quitar a Victoriano Huerta de la presidencia, ¿sale? También dentro de la facción carrancista se encontraban los generales Álvaro Obregón y Pablo González, así como otros generales y otras brigadas brigadas que se fueron generando en la Revolución Mexicana, que apoyaba a Carranza como el principal líder del ejército constitucionalista, ¿ok? Los carrancistas fueron la facción que más presencia tuvo en el país, los cuales, para pacificar el movimiento, los llevó a combatir posteriormente a los propios zapatistas y villistas, como veremos más adelante, ¿sí? Generalmente se tiene la idea de que la Revolución Mexicana, pues todos iban de la mano, bien bonitos, siendo amigos, ¿verdad? Bien contentos, pero no sucedió así. Cada facción tuvo sus propias demandas y cada líder revolucionario tuvo sus propias ideas que de cierta manera a veces se conciliaban o a veces eran irreconciliables, es decir, no estaban de acuerdo y incluso llegaron a enfrentarse directamente, ¿sí? Caso específico de los villistas, Francisco Villa se había adherido de cierta manera al ejército constitucionalista y después se separan al aliarse con los zapatistas, los cuales conformaron un grupo que se van a llamar los convencionistas, ¿sí? Si no se entiende esto de convencionistas y por qué se separaron y por qué anduvieron juntos y a veces no, lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Todavía seguimos hablando un poco de los carrancistas, ¿sí? Entre los logros de los carrancistas se va a encontrar la conformación de una asamblea constituyente y precisamente la creación de la Constitución de 1917. Es por eso que los carrancistas tuvieron de cierta manera más apoyo y más éxito en lo que es dentro de las facciones revolucionarias que hubieron de 1914 a 1917 y sobre todo más en 1915, porque posteriormente Venustiano Carranza expediría la Ley Agraria en 1915, la cual pues le traería mayor apoyo de la gente, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver entonces en qué momento estas tres facciones se unieron y en qué momento después pues se separaron e incluso combatieron entre sí. Ya que las conocemos a los villistas, zapatistas y carrancistas, ¿ok? Conocemos a los diversos líderes revolucionarios y conocimos sus principales planes y conocimos sus principales demandas, ¿ok? Vamos a ver qué hicieron una vez que a Victoriano Huerta lo quitan de la presidencia. ¿Qué es lo que sucede posteriormente, después de 1914? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos entonces a Carranza, líder de los carrancistas, y uno de los generales que se afiliaron al carrancismo
fue Álvaro Obregón. Después este general generaría su propio grupo, que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Y aquí tenemos el Plan de Guadalupe, el cual también se escribió de puño y letra por parte de los carrancistas, pero que también después se mandó a imprimir, y es el que tenemos aquí, ¿sí? Plan de Guadalupe, ya dijimos a grandes rasgos: desconocer a Victoriano Huerta como presidente, elegir a Carranza como líder del ejército constitucionalista, y finalmente buscaba continuar con los preceptos de la Constitución del 57, pero al final pues todo se orilló a que se generara una nueva Constitución, ¿sale? Vamos a hablar entonces de la Convención de Aguascalientes. Aquí fue donde precisamente las facciones revolucionarias que acabo de mencionar, o que acabamos de analizar, se van a ir separando y van a tener de cierta manera van a generar nuevas demandas o van a generar nuevos conflictos, ¿ok? Entonces, se van a unir las facciones villistas, zapatistas y carrancistas para derrotar a Victoriano Huerta. En eso se unieron las diversas facciones. Ahí era el momento en el que todos sí eran amigos, por así decirlo, ¿ah? Finalmente ya comentamos que Victoriano Huerta renunció a la presidencia en junio de 1914 mediante los tratados de Teoloyucan para posteriormente salir del país. Es decir, duró muy poquito Victoriano Huerta en el poder. Pues nadie lo quería por usurpador, ¿verdad? Y se dice también que hasta por borracho. Bueno, el asunto está que no duró mucho en el poder, y estas tres facciones decidieron reunirse en la denominada Convención de Aguascalientes. No lo hicieron en la Ciudad de México porque buscaban que hubiera una región neutral donde pues no existiera una mayoría villista o zapatista o carrancista, y por eso eligieron la ciudad de Aguascalientes, ¿sí? En esta reunión, villistas y zapatistas sostuvieron acuerdos, porque recuerden que tanto villistas y zapatistas luchaban por causas agraristas, es decir, devolución de las tierras a los campesinos. Era principalmente por lo que muchos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, bisabuelos, lucharon en este movimiento armado, ¿sí? Los carrancistas, por otra parte, ellos velaban por una reorganización del gobierno, es decir, buscaban generar un proyecto político donde no solamente se hicieran las cosas de facto, es decir, voy a dar la devolución de la tierra y ya, ¿no? Ahí se acaba, ¿no? No era tanto tomar las acciones desde el punto de vista del hecho, sino realizar una serie de legislaciones para que esto fuera más legal, y por supuesto pues iba a llevar un poco más de tiempo, ¿sí? Era lo que buscaban los carrancistas, irse por la vía de la legalidad más que de la lucha armada en sí, de ir y matar y tener y ocupar las tierras, ¿no? Que era lo que de cierta manera los agraristas estaban realizando en el norte con los villistas, y aquí en el sur pues los zapatistas, ¿ok? Entonces, como zapatistas y villistas se pusieron de acuerdo y vieron que el plan y programa político de los carrancistas no estaban tan acorde a las ideas de los villistas y zapatistas, entonces hubo ahí en la Convención de Aguascalientes acuerdos y desacuerdos, y uno de estos desacuerdos pues van a ser precisamente el surgimiento de un grupo que se van a denominar los convencionistas, es decir, los que venían de la Convención de Aguascalientes, que eran sobre todo villistas y zapatistas, es decir, van a hacer la fusión, ¿ah? O sea, se van a unir zapatistas y villistas, y por otro lado van a estar entonces los constitucionalistas, y va a haber un momento entonces en que se van a enfrentar tanto convencionistas contra constitucionalistas, ¿ok? Y otra de las consecuencias que se van a generar de esta Convención de Aguascalientes, ahorita lo vamos a ver, esta es una reunión entre zapatistas y villistas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, que se dio después de la Convención de Aguascalientes. Entran a Palacio Nacional y Francisco Villa pues se sienta en la silla presidencial, ¿ah? Aquí está Emiliano Zapata. Ambos pues formaban parte del grupo de los convencionistas ya para este momento, ¿sí? ¿Y quién estaba en la Ciudad de México? Pues quien estaba en la Ciudad de México era Carranza, quien después va
lo van a nombrar como presidente de la República y él va a llevar su gobierno de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, ¿ok? Pero aquí vamos a tener una cuestión importante. No, Carranza no va a ser el único presidente para este momento, sino que también los propios convencionistas habían elegido a su propio presidente, ¿sí? Las consecuencias de la Convención de Aguascalientes fue el surgimiento entonces de dos presidentes. Del lado de los convencionistas se eligió a Eulalio Gutiérrez, ¿sí? Que digamos los zapatistas y villistas tenían como presidente, al que sí aceptaban como presidente, era Eulalio Gutiérrez. Y los constitucionalistas a su vez tenían como su presidente de la República a Venustiano Carranza, ¿sí? Entonces es por ello que tanto convencionistas y constitucionalistas al final se enfrentaron, ¿sí? Ven cómo la Revolución Mexicana es más compleja de como se las han venido contando. Es decir, no siempre fueron amigos todos, no siempre todos tuvieron los mismos ideales. Lo que estamos viendo aquí es que al final de cuentas, lo que se buscaba, o las ideas que más se tomaron en cuenta, o en las que más compartían los villistas y zapatistas, era la cuestión de la devolución de las tierras, mientras que los constitucionalistas buscaban más generar un proyecto político, vamos a decirlo así, un poco más complejo, o un poco más yendo hacia la legalidad, ¿no? Y es por ello que posteriormente los constitucionalistas pues organizan una asamblea constituyente en 1916 que va a dar pie al surgimiento de la Constitución de 1917, en el cual, ahora sí, así lo consideraban los constitucionalistas, se deberían de cumplir las demandas, pero a través de las leyes, como lo vamos a ver entonces en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver entonces cuáles son las características de esta Constitución y de cierta manera cómo buscaron cumplir con estas demandas que exigían varias facciones revolucionarias que se levantaron en armas en 1910. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que de cierta manera orilló a que Venustiano Carranza tuviera un mayor poder o un mayor control político de México prácticamente de 1915 a 1920? Fue sobre todo el apoyo que obtuvo de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos andaba de metiche en la Revolución Mexicana? Ya lo mencioné hace un momento. Muchos de los que recuerden que durante el Porfiriato la inversión extranjera era lo que hizo que creciera México económicamente. Pero pues ya saben que los que se enriquecieron fueron precisamente la clase burguesa extranjera, conformado pues de mayoría estadounidense. En otras palabras, los estadounidenses tenían aquí muy asentados sus negocios y querían seguir protegiendo ese negocio. La Revolución Mexicana pues no les convenía a los estadounidenses. Y de cierta manera pues buscaron el apoyo de Carranza para que él pacificara la Revolución Mexicana y los estadounidenses siguieran manteniendo pues pues los privilegios que seguían manteniendo aquí con los recursos que tenía México, con los recursos que habían adquirido de México, sí, para que se entienda, recursos y negocios, ¿eh? Entonces también Carranza durante esta época recibe un telegrama por parte de Alemania, que ellos allá en Europa, al momento de que estaba aquí la Revolución Mexicana, en Europa ya se estaba generando la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ya prácticamente también Estados Unidos estaba participando en la Primera Guerra Mundial. Y resulta que los alemanes le mandan una invitación a Venustiano Carranza para que le permitiera pasar al ejército alemán por tierras mexicanas y pudieran invadir Estados Unidos, o más que eso, que también participara México, ¿sí? En lo que es como aliado de Alemania, o que le permitiera todo lo posible para poder derrotar a Estados Unidos. Esa es la idea, pues. Una alianza de México con Alemania. Eso es lo que era lo que buscaban los alemanes, la oportunidad de poder acabar con Estados Unidos, ¿no? Detener el avance estadounidense. Entonces, México recibe este telegrama y sobre todo también es interceptado por la inteligencia estadounidense y finalmente pues Carranza
decide no participar, no contesta lo que es el telegrama, y es ahí donde de cierta manera Estados Unidos ve que Venustiano Carranza pues puede ser la oportunidad para pacificar la Revolución Mexicana, y es por eso que recibe el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos Carranza, ¿ok? Eso va a hacer que se enoje Francisco Villa, ¿sí? Y es por eso que se va a salir, bueno, ya de por sí ya se habían separado desde la convención, y es por eso que Francisco Villa entonces ataca la población de Columbus en Estados Unidos, ¿sí? En represalia del apoyo que le estaba dando Estados Unidos a Venustiano Carranza, ¿sí? A estos enemigos de los convencionistas, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos, los hechos que se van a dar en la etapa de 1913 a 1917, ¿sí? Surgen entonces diversas facciones revolucionarias, diversos líderes revolucionarios, quitan a Huerta de poder, y finalmente quien decide irse hacia lo que es la cuestión de la presidencia va a ser Venustiano Carranza, pero con las fuerzas convencionistas que no estaban de acuerdo con el carrancismo va a surgir Eulalio Gutiérrez. Entonces se van a enfrentar estos dos grupos, los convencionistas y los carrancistas. Al final, quienes van a triunfar, pues van a ser los carrancistas, ¿ok? Los carrancistas convocarían entonces la creación del Congreso Constituyente en diciembre de 1916, como les decía, ya con el apoyo internacional prácticamente, el apoyo de Estados Unidos, ¿sí? El cual daría como resultado la creación de la Constitución de 1917, que fue el gran éxito de los carrancistas, ¿sí? Que por eso tuvieron gran apoyo, en gran parte del país. Entonces, la Constitución de 1917 se promulga el 5 de febrero en Querétaro, y esto consiguió que muchos se adhirieran al carrancismo, ¿sí? Y ellos empezaron a tener más apoyo por sobre los convencionistas, ¿sí? Y de esta manera, pues va a comenzar la parte final o la fase final de la Revolución Mexicana, ¿ok? Que eso lo vamos a ver en el siguiente video, cuando analicemos las características de la Constitución de 1917 y analicemos a su vez por qué tuvo tanto éxito en la República Mexicana, entre la población en general, y sobre todo por qué fueron olvidando poco a poco a los convencionistas, ¿ok? Aquí tenemos el mapa entonces de cómo se distribuían las diversas facciones. Insisto, hubieron más facciones, pero estas son las más representativas de la Revolución Mexicana. Los constitucionalistas pues ya tenían apoyo en gran parte del país para 1915, y ya dijimos por qué. Porque Carranza había expedido entonces, para esta fecha, la ley agraria, lo que de cierta manera pues ya estaba buscando la forma, desde la legalidad, de dar la devolución de las tierras a los campesinos, ¿sí? Mientras que los villistas pues se concentraban sobre todo en el estado de Chihuahua, en lo que es en el norte de México, y los zapatistas en el sur, teniendo su base de operaciones en el estado de Morelos, ¿ok? Y pues hasta aquí el video, espero que haya sido de su agrado, hayan comprendido pues básicamente las características de estas facciones revolucionarias y hayan comprendido pues que el proceso de la Revolución Mexicana pues es complejo. Complejo no en el sentido de difícil, sino de que pues cada facción revolucionaria buscó determinadas demandas, y que de cierta manera pues no todos eran en sí amigos, ¿eh? Hubo momentos en que se enfrentaron incluso en armas, ¿ok? Entonces no me queda más que despedirme, cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.